Mi nombre es Luis Salazar y por medio de este interesantísimo video te voy a mostrar un ejercicio relacionado a control de frecuencias en sistema de potencia. Ahora, el ejercicio propuesto es este que tenemos en pantalla. Yo voy a hacer una breve descripción. Si lo quieres leer a fondo y analizarlo, puedes darle pausa al video y así puedes ir revisando cada punto en específico, cada valor. De todas maneras, a grosso modo, te puedo ir describiendo que el sistema de potencia está dividido en dos zonas, o sea, dos áreas. El área 1 es esta que está acá y esta sería el área 2. Cerrar las cosas acá. Okay. Voy a cerrar aquí, voy a borrar todo lo que rayé. Ok, voy otra vez. Ajá, tenemos el área 1, ya me imagino, te voy a dar un tiempo prudencial de 2 segundos para que pauses el video y puedas analizar el sistema de potencia a- con tiempo. Bueno, te estaba comentando que el área 1 tiene una capacidad total de 1500 megavatios y tiene 4 generadores. Si yo sumo la potencia de estos 4 generadores, 1, 2, 3, 4, me va a dar 900 megavatios. Quiere decir que tengo en reserva unos 600 megavatios. Esta tiene 2000 megavatios máximo y está enviando 1200 megavatios para una carga de 700 megavatios. Y hay también un intercambio de 500 megavatios de la zona 2 a la zona 1. La zona 1 tiene una carga de 1400 megavatios. La zona 1 tiene estas características que están acá. Tiene un estatismo, tiene una constante de sensibilidad, tiene una constante de polarización y tiene una generación mínima y una generación máxima. Entonces, el área 2 también tiene unos valores similares. Tiene estatismo, tiene la constante de sensibilidad y tiene la constante de polarización. Tiene una generación mínima y una generación máxima. En el inciso A nos piden que determinemos las condiciones de generación, carga, intercambio y frecuencia, o sea, todo lo que hay en el ejercicio, para las siguientes condiciones. La condición A: ninguna de las dos áreas tiene servicio de control secundario y se pierden 500 megavatios, o sea, de carga aquí. Se pierden 500 megavatios en la carga. Listo. ¿Cómo queda el sistema? Vamos a pasar todo por unidad, vamos a hacer unas conversiones y vamos a ver qué sucede. Este es el sistema original, ¿no? Este que tenemos acá. El ejercicio nos dice que usemos una potencia base de 1000 megavatios. Entonces, el estatismo actual nos había dado 0.003, pero no era por unidad, así que lo vamos a pasar en por unidad, multiplicándolo por, como estamos en el área 1, lo vamos a multiplicar por la capacidad total del área 1 entre la frecuencia. Entonces, al hacer esta multiplicación me queda este valor en por unidad. Ahora, el estatismo nuevo va a ser el estatismo viejo por los 1000 megavatios de la base entre la capacidad total del sistema. Y eso me va a dar 0,05 en por unidad. El estatismo no es más que la característica técnica de una unidad de generación, que determina la variación porcentual de la potencia por cada unidad de variación porcentual de frecuencia. Ahora, ya que calculamos el estatismo, vamos a calcular la constante de sensibilidad. La constante de sensibilidad vieja era 1 en por unidad, pero la nueva va a ser 1400, que es la carga, o sea, esto siempre va a depender de la carga, entre 1000 megavatios, que es la potencia base. Me va a dar este valor en por unidad. Ahora, calculemos la constante de polarización. La constante de polarización nosotros nos dieron aquí como dato. Y ahora la vamos a pasar por unidad, multiplicándola por 60 entre la potencia base. Si para los oyentes que nos sincronizan por YouTube, que quieran saber qué es beta y qué es la D, bueno, ya saben que es constante de polarización, la de frecuencia, y constante de sensibilidad. Ok, ahora vamos con el área 2. Del área 2, igual, elegimos la misma potencia base para todo el sistema, pero vamos a hacer todos los cálculos que hicimos para el área 1. El estatismo, la constante de sensibilidad y la
constante de polarización. Entonces hacemos los mismos cálculos. Estatismo, constante de polarización y constante de sensibilidad, que como ya les había dicho, la constante de sensibilidad depende de la carga. Aquí, carga. Como la carga es 700 megavatios, y ahí va a depender. Y nos da nuestros valores en por unidad. Ya que tenemos todo en por unidad, podemos resumir este diagrama unifilar de esto a esto, en por unidad. Entonces, dividiendo la... Recuerda que teníamos 225 por 4. 225 por 4 me da 900. Si lo dividimos entre 1000 megavatios me da 0.9. La carga de 1400 me quedaría en 1.4 y así sucesivamente cada valor. Aquí era 600, ¿no? 600 más 600, o sea, 600 por 2 da 1200. Entre 1000 da 1.2. Ahora sí, ya que tengo todo en por unidad, vamos con el caso A. Ninguna de las dos áreas tiene servicio de control secundario y se pierden 500 megavatios. Entonces la variación de potencia va a ser 500 megavatios, 0,5 por unidad. Entonces eso me va a afectar este valor de aquí. Me va a afectar varios valores en el sistema, porque si yo pierdo potencia en la carga, debo también bajarla en la generación. Pero vamos a ver cómo nos queda el diagrama unifilar. Voy a tener una variación aquí, una variación acá, una variación aquí y otra aquí. Entonces, ¿cómo conseguimos el delta PM1? O sea, esta parte de acá. Según esta ecuación es la ecuación de participación en la regulación primaria de los generadores en paralelo. Lo conseguí en la guía en la página 12. Entonces, esto es el incremento de la frecuencia entre el estatismo total. Ahora, el estatismo total. Para calcular el estatismo total lo hacemos como si fuesen resistores en paralelo, ¿no? La sumatoria de cada uno de los estatismos a la inversa. Entonces, como cada uno de los estatismos son 4 generadores y tienen el mismo valor, entonces yo voy a sumar estatismo 1 sobre R1. Estatismo, o sea, 1 entre R1 más 1 entre R1 más 1 entre R1 me va a dar 4 sobre R1, porque tiene la misma base. Lo que hago es sumar los numeradores. En el caso del área 2, como yo tengo dos generadores, entonces me va a dar 2 sobre el estatismo 2. Eso es con respecto a los estatismos nada más. Ahora, continuamos. Si yo observo este diagrama unifilar, yo veo que aquí hay un nodo donde entra y entra dos potencias y sale la de la carga. Entonces aquí yo aplico la teorema de nodos para este nodo y para el otro nodo. Para este y para este. Entonces, ok. Planteando la ecuación de nodos y simplificando, me quedaría que delta PM1 y delta PM2 va a ser igual a todo esto. Pero anteriormente en la diapositiva, despejando delta PM1, o sea, si sumo este con este y saco como factor delta F, el incremento de la frecuencia me va a quedar esto. Entonces, resolviendo, bueno, aquí hay un 4 porque son 4 generadores en la zona 1. Y aquí hay un 2 porque son 2 generadores en la zona 2. Bueno, sacando como factor común delta F y resolviendo, sustituyendo y todo eso, me va a quedar que el incremento de la frecuencia va a ser 0.00307 por unidad. Si yo quiero esos valores en frecuencia, yo debo multiplicar ese valor en por unidad por 60 Hz. Y el incremento de la frecuencia me va a dar 0.1842 Hz. Ahora, ¿cómo varía la carga con respecto a la frecuencia? Bueno, la carga tendría que multiplicar la constante de sensibilidad por el incremento de la frecuencia. Me va a dar este valor en por unidad. Igual para el área 2. Ahora, la variación de potencia en la zona 1 y en la zona 2. De las ecuaciones anteriores, de la diapositiva, habíamos llegado a este planteamiento, pero no teníamos delta F. Ahora que lo tengo, lo sustituyo y encuentro este valor y este. Entonces, es una variación de la potencia de la zona 1 y de la zona 2. Ahora, si yo aplico nodos aquí, teniendo ya todos esos valores aquí, en esta zona, yo aplico nodos aquí, voy a plantear esta ecuación. Y eso me va a dar como resultado 0.24989 por unidad. Creo que era el único valor que me faltaba. Ahora, multiplico por la potencia base, o sea, los valores anteriores, sabes que son valores muy chiquitos, los multiplico por 1000.
Lo multiplico por la potencia base y se lo resto a los valores originales. Sé que en la primera, en el área 1, yo tenía 900 megavatios de generación, pero le voy a quitar 245 porque por el tema ese de que quitamos 500 megavatios de carga. O sea, se pierde carga, también debo poder quitar generación. Ok, eso me va a alterar el valor de aquí con los cálculos que hicimos. El valor de acá, este valor de aquí de transmisión, de este de aquí y este de aquí. Y la frecuencia, por supuesto, se va a incrementar un poquito. Entonces, 60 más 0.1842. Quedándome este diagrama unifilar que tengo acá. Estos son los valores. Lo que hice fue restarlo y me quedan estos valores. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasa con el sistema si se pierden 500 megavatios? Pasa esto. Se incrementa la frecuencia, disminuye la carga y disminuye la generación en la zona 1. Recuerda que el diagrama original era este. Cambió de esto a esto. ¿Ok? Antes teníamos 900, ahora tenemos 654. Teníamos de transmisión de la zona 2 a la zona 1, 0,5, o sea, 500, y ahora tenemos 250. Y así sucesivamente los demás valores variaban. Teníamos también una frecuencia de 60 Hz y ahora tenemos 60.1842. Listo, esta es la parte A. Vamos con la parte B. En la parte B, el control secundario del área 1 y del área 2 controlan frecuencia e intercambio y se pierden 500 megavatios. En el caso A no había control. En el caso B hay control en el área 1 y el área 2. Ahora, el control automático de generación, AGC, corrige el error de la frecuencia y corrige el error de intercambio. Entonces, las ecuaciones de control secundario, que las encuentran en la página 22 de la guía, dice, error de control automático es igual a la variación de la potencia 1, 2, más la constante de polarización por el incremento de la frecuencia. Entonces, esas dos ecuaciones, yo las igualo, como yo sé que el error de control automático es el mismo, tanto en la zona 1 como en la zona 2, y que también es cero, yo esas dos ecuaciones las puedo igualar y las puedo hacer cero. Entonces, cuando yo las igualo, yo puedo cancelar, y llego a este planteamiento, ¿no? Donde yo sé que el beta 1 y beta 2 son números naturales, y la única manera de que esto me dé cero es que delta F sea cero. Entonces, de ahí yo deduzco que delta F es cero. De todas maneras, cuando yo aplico el control de frecuencia, la variación de frecuencia tiene que ser cero, pero esto vendría siendo como una demostración matemática. Esto de acá. Entonces, ok, logro deducir que delta F es cero. Ahora, ¿cómo quedaría nuestro sistema de potencia? Quedaría así. De 900 le quito 500, quedan 400. Y a esto 1400 le resto 500, quedan 900. Y la frecuencia queda en 60 Hz porque no hay variación de frecuencia. Y bueno, y todo lo demás queda igual. Esto queda igual y esto queda igual. Sí, queda igual. Ok. Ahora, la parte C. ¿Está bien condicionada el área 1 para afrontar una pérdida de 500 megavatios? Si no es, ¿qué debería hacerse? Estamos hablando del área 1, esta que está acá. Área 1. Si yo pierdo 500 megavatios, ¿qué sucedería? Yo estoy generando 900 megavatios. Pierdo 500. Voy a quedar en 400. O sea, necesito que los generadores generen 400. Entonces, ve lo que pasa. El mínimo de las unidades generadoras que puede suplir es 125. Eso es lo que me dice el ejercicio. Que la generación mínima por generador es 125. Si yo multiplico 125 por 4, me daría 250, me daría 500. Me daría 500, pero tengo que bajar hasta 400. Entonces, para contrarrestar una salida de 500 megavatios de carga, no basta con colocar 4 máquinas del área 1 al mínimo. Porque si las coloco al mínimo, ya te comenté que son 125 megavatios. Así que el total me daría 500. Entonces no estaría eliminando 500 megavatios, estaría eliminando 400. Me faltan eliminar 100. Ya que
solo estaría reduciendo 400 megavatios de generación, yo necesitaría bajar 100 megavatios más. Pero ¿cómo los bajo si el mínimo es 125 megavatios? Lo que se nos ocurre por ahora es que si queremos dejar que el intercambio entre áreas invariables, debemos sacar, si queremos dejar el intercambio entre áreas invariables, entonces debemos sacar una unidad generadora del área 1. O sea, básicamente, apagar un generador. Aquí, tácate. Si yo apago un generador, entonces yo voy a tener que seguir generando 900 menos una pérdida de 500 me va a dar 400. Ahora, como me quedan tres generadores, 1, 2 y 3, esos 400 los voy a dividir entre 3, quedándome que cada generador debería ahora mandar 133.33 megavatios. Entonces, ve lo que me quedaría. 1, 2, 3 generadores a 133 megavatios. Para que entre los 3 me dé 400. Entonces, bajé los 500 de la carga, sí. O sea, si quito 500 en carga, tengo que quitarlo en generación. Al yo quitarlos, me quedaría en 400. No sé si se entendió ya la idea. El hecho es que este 133 está por encima del 125 mínimo que yo tenía de generación. Así que, básicamente, las tres unidades restantes deben bajar su generación a 133 megavatios. Eso es lo que debería hacerse. Apagar una y las otras tres generarían cómodamente 133 megavatios para llegar a 400. Vamos con la parte D. Dice, el control secundario del área 2 no está en servicio, actuando únicamente el control secundario del área 1. En modo de control de intercambio y frecuencia se pierden 300 megavatios. Entonces, ¿qué dice? Que el error de control automático en el área 1 es 0. En este caso no habría problema, ya que el área 1 tiene suficiente capacidad de regulación inferior. Recuerda que en el área 1 teníamos 900. Si yo le quito 300, me quedarían 600, que es lo que dice aquí. Correcto. Ahora, 600, si yo 600 lo divido entre 4, me quedaría 150 megavatios cada uno. Y eso coincide con el mínimo que yo tenía, generación mínima. Yo tenía un mínimo de generación de 125 y ahorita estoy generando 150 megavatios. Entonces, bueno, no pasa nada. Pues. En este caso no habría ningún problema. Recuerda que originalmente teníamos 900, que es la suma de estas cuatro. Bueno, listo, no había problema. Vamos con el siguiente, el E. Dice, el control secundario del área 1 no está en servicio, actuando únicamente el control secundario del área 2. En modo de control de intercambio y frecuencia se pierden 300 megavatios. Bueno, en este caso yo veo también que el área 2 está perfectamente capacitada, o sea, está perfectamente configurada para esa capacidad de regulación inferior. Recuerda que aquí teníamos 1200, ¿no? Que teníamos 600 más 600, 1200. Pero si le quito 300, me quedaría 900. Si 900 yo lo divido entre dos generadores, me va a quedar 450 cada generador. Y 450 está por encima de 300, que es la generación mínima. Está bien. No pasa nada en este caso. Siguiente, el F. El F está un poquito más complicado. Dice, el control secundario del área 1 no está en servicio, actuando el del área 2. Estoy quedando sin batería. Pero como yo hablo muy rápido, eso es una ventaja. Vamos a terminar esta parte y concluimos el video. Actuando el área 2 en modo de frecuencia y se pierden 300 megavatios. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos que el error de control automático en el área 2 es 0, planteándose que el delta P21 más beta incremento de frecuencia va a ser igual a 0. Si yo despejo de aquí el incremento de la frecuencia, voy a tener esta ecuación. Si aplico nodos acá, voy a conseguir esta ecuación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo igualar, sustituir, despejar y voy a encontrar que la única manera de que esto me dé 0 es que delta F sea 0. Entonces, delta F va a ser 0. Yo lo sustituyo aquí. Esto se hace 0, esto se hace 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que delta PM2, que yo lo había obtenido de aquí, lo había obtenido, este delta F se hizo 0. Entonces, delta PM2 es igual
a delta P21, o sea, no hay variación. Delta PM2 es igual a la variación, al incremento de la frecuencia en B2, y eso va a ser igual a cero. Entonces, delta P21 es cero. Entonces, la única conclusión que yo encuentro aquí es que lo que podemos variar es el área 1. En el área 1 es que se van a perder los 300 megavatios, quedándome al final de 900 me quedan 600 megavatios. De 1400 me quedan 1100 megavatios. O sea, la pérdida, los 300 megavatios se pierden es solamente en el área 1, porque el área 2 no se ve afectada. Y bueno, espero que este video sea de mucha utilidad para el tema que estás estudiando en este momento. Voy a finalizar.